Y llegó el momento prometido, nuestro bloque dedicado al ex piloto de Fórmula 1 que también ocupó la función pública en algún momento, Carlos Alberto Reutemann. Año 1997, el querido abuelo Martín visitó el campo de Carlos Alberto en un diálogo distendido en la previa de lo que era la invitación a la gran noche del Muy Bien, Martín. Exacto, y Carlos Alberto Reutemann debutó en la Fórmula 2 europea junto con Benito Caldarella, Cacho Ruesch, un equipo oficial, bancado por el gobierno nacional, YPF, el Automóvil Club Argentino. Todo esto lo vivió muchísimo también Enzo Volken, el querido Enzo Volken, que le mandamos un abrazo y que nos brindó imágenes en su momento para editar esta nota que vamos a recrear en el año 1997. Pero lo importante que Martín fue hasta Europa en esa época con Luis Elías Ojí, que le cedía el espacio por las radios de todo el país, y viajaron con mucho esfuerzo a acompañar al Lole, que era toda una expectativa. Y en el 1971 interactuaban la Fórmula 2 europea y también la Fórmula 1 internacional, que debutó en el circuito de Brands Hatch Carlos Alberto Reutemann, y que ahí comenzó su rica carrera deportiva. Me encanta la historia viva, ¿no? La historia viva que uno comenta y está buenísimo, y agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo porque estuvimos trabajando muchísimo, revolver el archivo, buscar en el UMATIC, el Betacam, estuvo Mingo, Iván, Ariel, Nahuel, todos trabajando 39 años consecutivos, son 39 años de archivo, así que también un agradecimiento para todo nuestro equipo de este valioso testimonio, esta riqueza realmente que ustedes van a compartir. Volver a Nelson es rebobinar recuerdos, pero ya pasamos Nelson. Carlos Alberto Reutemann, ¿dónde estamos ubicados acá? Y acá estamos a 8 kilómetros al este de Jambi Campbell, o sea que viene la ruta 11, usted llega a Nelson y 10 kilómetros más al norte está Jambi Campbell. Yo había nacido a 8 kilómetros al oeste de Nelson y ahora tengo este campo a 8 kilómetros al este de Jambi Campbell, así que estoy más o menos unos 20 kilómetros donde yo fui a la escuela primaria, a la escuela 521 de Manucho, por más o menos hasta sexto grado, que iba todos los días a caballo, así que estoy muy dentro de la zona que yo nací, ¿no? Y decir que lo primero que manejaste fueron las riendas del Pingo, ¿y después? No, primero manejé las riendas obviamente de los caballos, de chiquito, o sea que iba a la escuela a primer grado y habré tenido, yo calculo, 5 a 6 años. Y hacía 5 kilómetros de ida a la escuela y 5 de vuelta, así que tenía que tener un caballo muy manso, que mi padre siempre me daba un caballo muy manso, porque un chiquitito ahí arriba es, generalmente uno tiene tendencia a correr con los caballos. Y nosotros habíamos visto accidentes de muchos amigos, así que tenía un caballo muy manso, iba al tranco, no galopeaba nunca. Y bueno, así fui 2 o 3 años y después empecé a tener caballos más veloces. Entonces ya iba al trote y a veces galopeando. Eso es para que los chicos que cuando no van a la escuela, porque dice que no los fue a buscar el transporte, que aprendan cómo se inició en la escuela Carlos Alberto. Imagínate lo que era en invierno en el campo. Después pasaban las clases a la tarde, pero a veces te agarraba una lluvia cuando salía, no, muy duro. Y mecánicamente, ¿qué fue lo primero que manejaste? Bueno, ahí te imaginás que en el campo la independencia que tiene la gente del campo es muy grande, siempre tenés que estar, ser un comodín, un hombre orquesta en el campo, así que a los 7 años ya empecé a manejar, teníamos un forá que era de un agente Judice que tenía la ESO de Nelson, y un día se lo prestaron a mi padre y me acuerdo que fuimos en esa forá 29, yo tenía 7 años exactamente, y manejaba a mi padre y yo iba al lado sentado, y cuando me bajé por el lado del volante y pasé la palanca de cambio y me senté enfrente al volante, y mi padre me dice, y si te animás, metele nomás. ¿Y te animaste? Así que le pusimos marcha, que había que hacerlo arrancar con una especie de pedalín que tenía a la izquierda, que medio que no llegaba, y lo puse en marcha al forá y ahí puse marcha atrás y salí primera, segunda y me fui. ¿Qué vehículo era el forá, no? Creo que me fui hasta casi cerca de la escuela y volví con el forá.
Y después empezamos, obviamente la gente, los chicos del campo, vos sabés, ya manejan tractores, hoy día es muy raro ver un chico que viva en el campo que no maneja a los 10 años, así que bueno, así que manejé después toda la vida en el barro, por todos lados, así que manejé siempre, desde los 7 años siempre, andaba a los 10, 12 años, andaba por esta ruta, teníamos un Ford 40 que no se me veía la cabeza, la gente se asustaba, dice, ¿cómo viene un auto solo? Dice, y no, lo manejaba yo con un bruto almohadón atrás. Claro, con esa experiencia en el barro, que yo también la viví en la provincia de Entre Ríos, con un Chevrolet Campeón, que fue lo primero que manejé. Eso andaba, los Chevrolet Campeón 28 en el barro andaban barro, ¿no? Como los foráneos. ¿Te imaginás cuando subimos a algún vehículo y a vos te pasó, la experiencia que tendrías en los caminos de cornisa, en el Ripia, cómo te divertías, ¿no? Sí, o sea que el instinto natural de manejar me quedó para toda la vida, porque después fui a correr, cuando debuté en turismo, en la montaña me sentía bárbaro. Manejaba en la montaña con una muy natural. Y manejar en la montaña es una gran intuición, o sea, uno va en un camino de montaña y hay que tener una gran intuición. Por ejemplo, los otros días fuimos a Cosquín y me fui por el Pan de Azúcar, que la corrí varias veces al Pan de Azúcar. Y bueno, me acordaba de todas las curvas porque lo había hecho muchísimas veces, pero hay una técnica de la naturaleza, cómo baja el sol, cómo entra el sol en la curva. Cuando las curvas están muy claritas es porque la curva es muy cerrada. Sí. Decía Pablo Goulet que hay que subir y bajar con el mismo cambio, ¿no? Sí, o sea, obviamente es mucho más fácil subir que bajar, o sea, subir de bajar, el auto viene medio colgado, se queda medio sin tracción, así que es mucho más complicado y sobre todo cuando es veloz. Y seguimos aquí en Jumping Campbell, en la provincia de Santa Fe, en el campo de Carlos Alberto Recta. Y ustedes dirán, ¿a qué hemos venido? Mirá qué sedante, ¿eh? Los pajaritos, qué tranquilidad acá, qué hermoso acá sí que te desenchufás totalmente, ¿no? Sí, bueno, pero esto lo tenemos como una explotación, no es un hobby. Lo tenemos con explotación y sembramos también campos vecinos y realmente hemos hecho mucha agricultura en los últimos 10 años, así que no es una quinta ni es un hobby. Yo tengo 5 tractores, cosechadora, sembradoras de todo tipo, silos para almacenar casi 1.500 toneladas, así que no es un hobby, ¿eh? Así es. Bueno, sabés a qué hemos venido a invitarte a la Noche del Muy Bien. Venimos, creo, a reparar una injusticia, porque históricamente en el automovilismo internacional, en la Fórmula 1 más concretamente, hubo 3 pilotos argentinos que ganaron con Ferrari. Juan Manuel Fangio, aunque ganó con Lancia Ferrari, Froilán González, que ya en una nota lo va a relatar íntegramente cuál es su verdadera historia en la Fórmula 1 internacional, que ganó también con Ferrari. Y el otro, ¿vos sabés quién es el otro que ganó con Ferrari? El tercero que queda, sí. Gracias a Dios están con vida los dos. El último que corrió en Ferrari, que fui yo. Y vos sabés que yo tengo todavía la botella de champán que me regalaste en el podio, allí en Jacarepaguá, cuando se inauguró el autódromo. En el 78. Exacto, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, muy lindo lugar, sí. Yo me acuerdo de los titulares de los diarios, decía, gran hazaña de Emerson Fittipaldi, cuarto detrás de Reutemann, y Reutemann había ganado la carrera. Sí, Emerson corría en aquella época con el Copersucar. En el debut hizo un día en el debut del autódromo, diríamos, en la inauguración de Jacarepaguá, y me fue bien, hacía mucho calor, pero un carrerón bárbaro. Y con este micrófono subimos al podio y cantamos con una fuerza que había ganado. Fíjate, vos había ganado Fórmula 1 Internacional y nada menos que con Ferrari, Carlos Alberto. ¿Qué recuerdo te trae todo eso? Bueno, con Ferrari diríamos, ese año me fue muy bien, que fue el año 78. Ese año gané 4 carreras con Ferrari. Gané en Brasil, después gané Long Beach, después gané Brands Hatch, que fue muy linda carrera también, y después terminé ganando en Estados Unidos, en Watkins Glen. Bueno, vos sabés que hemos invitado... Watkins Glen venía atrás mío, venía Villeneuve, Gilles Villeneuve, que es el papá de Jacques, el que corre ahora, ¿no? Y diría que eso fue un año que teníamos serios problemas por la supremacía del Lotus, el primer año del Lotus que descubre lo que fue el famoso efecto suelo, o sea, el primer Lotus 79 que debutó en Bélgica literalmente nos aplastó, pero con todo eso Mario Andretti, que salió campeón, ganó 6.
Peterson, que era su compañero de equipo, ganó 5 y yo terminé ganando 4, que fuimos 6, 5, 11 y 4, 15 carreras. Entre los tres nos ganamos todas las carreras del año. Aunque lo agarraste en el final de su carrera, pero vos lo conociste al padre del actual campeón del mundo. No, corrimos juntos, corrimos con Gil todo el año 78. O sea, cuando se va Lauda... Ya medio en el final de la carrera, ¿no? No, al inicio de la carrera de Gil. Porque Gil fue a Ferrari en el 77. Cuando Lauda tiene aquel abandono ahí, que abandona la carrera en Fuji, se retira prácticamente, dice, termina Ferrari, y Gilles debuta, no sé si se acuerdan, en una carrera en Japón. Perdón, estamos confundidos los dos. Yo te estoy hablando del actual campeón del mundo, Damon Hill. No, ahora esa es otra historia, pero ahora te la cuento, porque yo corrí con el papá de Damon, con Graham Hill. Corrí con los dos papás. A él me refería yo. Con los dos papás, que si este año los vi en el podio del autódromo, que le entregué las copas y les dije, muchachos, yo corrí con los dos padres, esos dos padres, con Graham y Gil. Y bueno, Gil debutó en el 78 en Japón, en Fuji. Me acuerdo que fue una Ferrari famosa que venía volando, no sé, te debes acordar, una Ferrari que nunca había visto una Ferrari voladora. Qué bueno. Yo creo que don Enzo Ferrari nunca había visto una Ferrari desde abajo y ahí se veía perfecto. Así que corrimos todo el 78 con Gilles y bueno, ya que está corriendo ahora, los vi muchas veces en los boxes jugando con las herramientas, los destornilladores, martillos, sucio, engrasado, porque andaba por todos lados. Exacto. Yo estando aquí en Nelson, cerquita, por supuesto, donde vivían tus padres, rebobino también recuerdo y me acuerdo cuando tu madre y tu padre se va a Valelunga, Martín. Sí, le digo, ¿qué necesita? Necesito que le diga a Carlos Alberto que se cuide nada más. Sí, lógicamente las personas que tienen un afecto por uno, sobre todo en aquella época a mí me tocó una Fórmula 1 muy peligrosa, peligrosísima, o sea... de tu época, Carlos Alberto, ¿cuántos pilotos no están más? Murieron muchos. Si yo me acuerdo que el día que debuté, yo debuté en el 71 en Fórmula 1 en Brands Hatch, en una carrera que se hizo en homenaje a Joseph Ziffer, que era un piloto suizo. Y creo que íbamos corriendo 20 vueltas más o menos, y cuando salimos atrás en la curva de atrás de los boxes, que íbamos a una curva que se llamaba Horton, Mike Horton, vos subías así y cuando bajamos, una bajada muy fuerte y teníamos un curvón a la derecha que lo tomábamos en cuarta, cuando salimos de la loma así, bajamos así, una humareda impresionante, fuego por todos lados y me acuerdo que lo veíamos a Ziffer que se quemaba porque estaba a 7, 8 metros. Y paré al lado del papá de Damon, de Graham Hill, que corríamos juntos en el equipo Brabham. Y nunca me iba a olvidar, me acuerdo que paré y estaba sentado él en el auto así y se había puesto las manos hacia arriba del casco y miraba, ¿no? Miraba ahí porque también era de la época de Hill, Ziffer. Y me miró así y me dijo, no, pero estas son las reglas de juego en Fórmula 1, dice, esto tenés que saber que te puede pasar, dice. Pasa que uno también, después como esos accidentes vi muchísimos, por ejemplo, qué sé yo, Peterson, Price, Revson, 17 accidentes mortales. Bien. ¿Cuál fue la velocidad máxima sentado en un Fórmula 1, Carlos Alberto? No, en Fórmula 1 lo máximo que toqué son 305 y lo más rápido que anduve una vez en un Porsche 917 en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, que tocábamos más o menos en la recta del fondo 320, y en Le Mans, corrí Le Mans con Ferrari con la 312P y pasamos en la recta de una Diers, una recta que tiene 9 kilómetros de largo, teníamos multiplicaciones muy largas, tocábamos 351 las 24 horas de Le Mans, una carrera muy peligrosa porque van autos, corren muchas categorías, entonces van autos que van a 230, 260, 280, 315, 350, todos van por su mano, porque ese es un camino común, pero hay que tener mucho cuidado de noche, porque por ahí de repente uno se encuentra con uno que va más despacio y se abre de golpe y vos venís atrás y hubo también muchos accidentes por Exactamente. Yo les recuerdo a la teleaudiencia
que estamos frente a un ex vicecampeón del mundo. Sí. Y Froilán González también fue vicecampeón del mundo. Estos dos señores pilotos de la Fórmula 1 Internacional estarán en la noche del muy bien. Yo le decía el otro día a un gran amigo, colega, Alfredo Parga, sí. Fíjate, tuvimos 2 vicecampeones del mundo en la Fórmula 1. Hoy no tenemos ninguno, ni siquiera corriendo. Y yo me acuerdo cuando vos salías segundo, la gente decía, sí. Otra vez salió segundo, Reutemann. Sí, y hoy, ¿a quién tenemos? Bueno, yo lo que, rebobinando un poco, ¿no es cierto? O sea que yo tuve una gran pasión por los autos, salí campeón en turismo, en Fórmula 2 nacional, corrí turismo carretera, todas las categorías. Y después salí también segundo en el campeonato de Fórmula 2 mundial. Obviamente que lo que hubiera dado el broche final fue la Fórmula 1, que perdí el campeonato por 1 punto. En Las Vegas en el 81, pero bueno, esa fue, diríamos, Las Vegas fue un resultado final que venía muy madurado. Yo lo sabía desde adentro, porque había recibido, diríamos, era la necesidad, diríamos, de estar luchando continuamente, sintiendo una falta de apoyo que tenés que tener normalmente para ganar un campeonato del mundo. Para tener el campeonato del mundo tenés que estar en un estado muy especial, pero viendo que alrededor tuyo te apoyan muchísimo. Y bueno, en aquel año Williams no se apoyaba todo detrás de un piloto. Así que lo vinimos perdiendo de a poco. No es que a mí me sorprendió el resultado de Las Vegas, yo ya lo veía viendo que se venía la hecatombe de Williams, sobre todo cuando cambiamos de gomas Michelin, me acuerdo, en julio, y pasamos a otro tipo de neumáticos, y hasta el día que corrimos con Michelin hicimos creo que 41 puntos, hasta el mes de junio en Europa, y de junio a octubre con la otra hicimos 8 puntos, pero yo veía venir que lo perdíamos. Bueno, en definitiva lo perdí, 1 punto, todo el mundo, pero ya es una cosa que pasó, que ya fue, que ya terminó, es una parte de la historia, y cuando rebobino para atrás, creo que la vida en ese aspecto me dio mucho, pensando que acá a 20 kilómetros hace 50 años iba a la escuela a caballo, llegué a Fórmula 1, que es muy difícil llegar. Es cierto. Es muy difícil. La prueba está, decíamos que no tenemos ninguno en este momento, ¿no? Oye, la Fórmula 1 es como un laberinto. Entonces detrás vos te metés en ese laberinto y depende de lo que es la vida, tenés el éxito, exacto, la vida, el dinero. Por ahí agarrás un laberinto que tenés la muerte. Muchos la tuvieron. Y después por ahí tenés un laberinto que no tenés la muerte, pero por ahí te deja parapléjico. Que en el primer momento, para un piloto que hizo una gran actividad y tuvo una gran, diríamos, una gran actividad física y de movimiento, el primer impacto de parapléjico es tremendo. Todo el mundo tiende al suicidio, pero después a los 3 o 4 meses más o menos hay un reacomodamiento, pero ninguno reacciona igual, y aparentemente la tentación de suicidio, después uno se aferra a la vida y empieza una vida diferente. Así que dentro de todo ese aspecto, de todo lo que pasé. Y acá estás muy bien. Bueno, el 30 de noviembre... Esto fue una gobernación, que bueno. Bueno, esa es otra historia. 4 años me lavó un poco, de todo lo que ustedes a veces recuerdan, me lavó un poco el cerebro. Exacto. Entonces me marcó con otras cosas. Y ahora diputado nacional. Y ahora senador nacional. Ahora estoy más tranquilo. Bueno, hablando de senador, el 30 de noviembre vamos a cenar en la noche. Senador de la noche del muy bien. Bueno, vamos a ver si nos dan algún arroz entrerriano bueno. Y algo más, hay algún champán que va a haber en el podio con Froilán González. Bueno. Bueno, te agradezco mucho, Martín. Yo me acuerdo que has venido a verme a carreras a Francia. Me acuerdo que viniste a Albi una vez. Con Luis Elías Sojí. Claro, con Sojí, que era un... Claro, hoy a lo mejor la gente que ve televisión no lo conoce, pero sí, tiene que estar... Maestro. Sí, fue un patriarca de la radio, ¿no es cierto? Fue una persona que... Fue, lo que pasa es que las épocas cambiaron tanto que ahora tenemos la televisión, el satélite, la internet, la computadora, entonces hoy tenés una información bestial con una cámara
instalás una parabólica y te transmitís de cualquier lado. Antes era Sojit transmitía por radio, una cosa infernal de difícil, ¿no? Sí, los famosos grandes premios de turismo de carretera. Y una vez se fue a transmitir Indiana porque creo que la transmitió no sé de dónde, porque no... De una habitación del hotel. No le daban entrada al pobre Luis. No, le cobraban derecho de transmisión. Sí, ya en aquella época, así que imagínate. Gracias, Carlos Alberto. Nos reencontramos el 30 de noviembre en Paraná, por supuesto la noche antes en el Hotel Mayorazgo.